De Johnny Lescano, candidato de Acción Popular, que por cierto ha sido aludido por Alberto Bengolea, y veremos si es que quiere responderle esta noche. Señor Lescano, ¿cómo está? ¿Qué tal, Bienvenido. Pamela? Muy buenas noches. Saludar a todo el país, agradecerle el apoyo que estamos recibiendo, ¿no? A ver, hablemos de las encuestas, porque hay dos encuestas hoy día. Sí. En una hay casi como que un empate, como que no hay nadie que pueda decir yo de todas maneras paso a la segunda vuelta, que es la de Ipsos. En la del Instituto de Estudios Peruanos, usted aparece como el que más puntaje ha perdido. 3,2 puntos ha perdido entre abril y marzo. Entonces, quiero conocer su impresión de lo que es la fotografía al día de hoy. Bueno, pero ha salido la de CPI, ya, en la que les llevo casi la mitad a los demás candidatos. O sea, okay. Esa es la tendencia. O sea, sigo en el primer lugar. Encuestas, o sea, no es de los que si las encuestas no le favorecen, denosta de ellas, como por ejemplo el señor López Aliaga, que se adelantó ayer y lanzó un comunicado diciendo las encuestas que van a salir mañana, la concentración de medios, no les crean. Pero hoy, cuando vio estos resultados... Bueno, pero en realidad son contradictorias, ¿ah? Ya. Porque esta del IEP pone en primer lugar, creo, a la señora Fujimori. A la señora Fujimori en un empate con Hernando de Soto. O Hernando Soto. A ver, ¿cómo se explica si todas las demás ponen al candidato de Acción Popular en el primer lugar de manera uniforme? Entonces, estas encuestas son contradictorias. Entonces, hay que tomarlas con reserva. Ok. ¿No es cierto? ¿Usted siente que de todas maneras pasa a la segunda vuelta? Nosotros pensamos que estamos recibiendo el respaldo del pueblo del Perú. En cada recorrido lo sentimos así. Hay un apoyo importante. No nos preocupan las encuestas, las tomamos como una referencia y pensamos que sí, vamos a seguir creciendo. ¿No es cierto? Porque, a ver, ¿qué hemos estado haciendo durante todo este tiempo? Respondiendo pura guerra sucia. Y en las regiones haciendo conocer. Pero también usted ha tenido declaraciones, ¿no?, que quizás le han costado estos puntos que ha perdido según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos. Se ha hablado mucho de sus declaraciones sobre el cañazo y la sal curan el coronavirus, o le vamos a pedir a Chile el Huasca. Están tergiversando eso. Yo he dicho que la gente utiliza la medicina popular, la medicina natural, y si tú vas a ver en cualquier región, la gente se cura con eso o previene el coronavirus. Una cosa es curar, ¿no? Que el coronavirus no tiene cura. Y otra cosa es la prevención, que pudiera ser... Bueno, con detalles más, con detalles menos, Pamela, la gente utiliza ese tipo de medicina porque no hay vacunas y la gente se está muriendo y tiene que defenderse. Desconocer este tipo de prácticas populares es caer pues en verdadera ignorancia, ¿no? Ok, pero entonces, quizás se excedió diciendo que el cañazo y la sal curan el coronavirus. No ha impactado nada. Yo creo que más bien hay la intención de favorecer a algunos candidatos, como es natural. Tú no crees que esto sea neutral. Hay intereses, grupos económicos y grupos de toda índole que empujan a determinados candidatos y algunos candidatos no los quieren. A pesar de eso, nosotros seguimos estando con el apoyo popular. De manera tal que eso no nos preocupa. Yo creo que el 11 de abril ahí se va a saber la verdadera, digamos, encuesta, ¿no? Ha hablado de las vacunas, si me permite, para ir avanzando en los temas. Sí. Y usted en el debate lanzó la propuesta de pedir que los laboratorios faciliten la fórmula, que es las patentes. Eso se llama moratoria de los derechos de propiedad intelectual. De acuerdo. Ha propuesto esto y yo quiero saber si usted sabe que ya hay otros 53 países que han hecho esta solicitud y que ante esta solicitud se han opuesto Estados Unidos, Inglaterra, Suecia y algunos otros países de Europa. Si tú ves información, Pamela, Estados Unidos está evaluando. Ya. Ve más o menos hace 4 o 5 días en el diario Parece Gestión, está evaluando pedir la moratoria de los derechos de propiedad intelectual. Pero ¿sabe que no hay ningún laboratorio que en el Perú cumpla los estándares para producir vacunas? Bueno, tenemos Argentina al lado, tenemos Brasil, donde sí se pueden fabricar las vacunas más rápidamente. Todo tiene solución, lo importante es tener la voluntad tiene solución, política, pero ¿cómo va a lograr usted lo que los otros 53 países que han hecho la misma solicitud de que se levante el tema de la moratoria? O para fabricarlos. ¿Qué tiene usted diferente en su plan para poder lograr eso? Hay una diferencia, que esos países están pidiendo la moratoria, es decir, la entrega a cambio de nada, porque hay una lucha entre la vida y la muerte que no puede, digamos,
estar esperando en base a los intereses económicos de los laboratorios. Mi propuesta es distinta. Yo no voy a pedir la moratoria, le voy a pedir a los laboratorios que traigan su fórmula, que traigan tecnología al Perú o en los demás países que tienen un soporte técnico importante, fabriquen ahí las vacunas y les vamos a pagar. Lo importante es salvar vidas. Esa es la diferencia. Muy bien. Hablemos de pandemia porque se ha escuchado, por ejemplo, la señora Fujimori habla de no más cuarentenas, no matemos la economía y más bien hablar de nuevos protocolos de seguridad y aforos sanitarios. ¿Cuál es la propuesta de Acción Popular? Aparte de, hacer todo lo posible para traer rápidamente las vacunas, la propuesta nuestra es la siguiente. En primer lugar, nosotros tenemos que entregar kits a los ciudadanos de manera gratuita para que se puedan proteger. Esto que tenemos acá, las mascarillas, la gente no tiene. Los protectores faciales no tienen. No tienen el alcohol para limpiarse las manos. Eso hay que distribuirlo gratuitamente. El kit que va a proteger en la atención primaria a los ciudadanos. Pero insistir en cuarentenas. No, porque yo creo que si la cuarentena está provocando simplemente encierro y no hay ningún efecto para hacer retroceder al virus, hay que hacer, cuando sea muy necesario, algunas cuarentenas focalizadas. Pero yo creo que esto de la atención primaria para proteger a los ciudadanos, hacer las pruebas gratuitas para ver dónde hay más incidencia y hacerlo por miles. Eso se tiene que hacer, no veo que se está haciendo. En segundo lugar, tenemos que fortalecer las unidades de cuidados intensivos. No hay ni oxígeno, ni camas UCI. Y tampoco hay médicos intensivistas suficientes. Tampoco hay médicos. Entonces se puede ampliar la capacidad de camas UCI, pero mira, necesitamos sin personal especializado. No, hay que contratar, hay que hacer todo lo posible hay gente que tiene experiencia y puede especializar a los que no tienen, alguna información técnica sobre eso. Necesitamos 500 toneladas de oxígeno al día, solamente tenemos 400. Entonces hay que poner plantas. Okay. Entonces todo eso nos va a ayudar a controlar el coronavirus y a vencerlo. Como potenciar las postas médicas en todas las regiones, en fin, pero todo eso supone dinero, inversión. Y la recaudación tributaria ha bajado 20%. Mira, ¿De dónde va a sacar el dinero? Pamela, le han dado 60.000 millones de soles al programa Reactiva. 60.000 millones de soles préstamos a las grandes empresas para que se salven sus negocios. ¿Cómo no va a haber plata para hacer inversiones en salud? 1.000 millones de esos 60.000. ¿Sabe cómo está la caja fiscal? ¿Sabe cuáles son los recursos que tenemos 183.000 millones para el presupuesto del año 2021? Claro, pero eso ya está repartido. Sí, pero hay que priorizar, haciendo los cambios presupuestales correspondientes, los trámites legales respectivos, ¿no es cierto? Como se hace a veces cuando hay necesidad, yo digo parlamentario, y a veces vas, derivando de una partida a la otra las cosas que tienes que gastar. Pero yo tengo que gastar en materia de salud. ¿A qué cartera le quitaría algo de presupuesto? Bueno, algunas que pueden esperar, que no sea educación ni salud, que puede ser alguna infraestructura por ahí, ¿no es cierto? Algún gasto que se tenga que realizar. Pero dígame algo puntual, porque suena como muy gaseoso, le quitaría alguna infraestructura por ahí. Es que yo tengo que revisar el presupuesto, cuál puede esperar y qué necesidades se tiene que atender. Por eso te digo, tengo que priorizar salud. Y si no hay plata, si no hay recursos, tengo que recurrir a la otra medida, a los préstamos, porque tengo que salvar las vidas. Si no invertimos en la vida de los peruanos, estamos fundidos. ¿Está de acuerdo con repartir más bonos? El señor Humala, el señor Acuña, habla de repartir bonos durante un año a 5 millones de peruanos. Mira, si yo veo que la población no puede trabajar y se necesita ayuda, lo hago. Pero yo creo que hay que priorizar en estos momentos, en la coyuntura que estamos viviendo, repotenciar las MIPES, las micro y pequeñas empresas. ¿Cómo? Tengo que darles préstamos baratos y periodos de prueba. Eso va a ayudar más que dar un bono. ¿Préstamos avalados por...? ¿Quién avala esos préstamos baratos? El Estado. El Estado tiene que apostar porque si no, no nos van a poder recuperar. Y las MIPES son las que más trabajo dan. Más trabajo dan. Y son el mayor número de empresas. Tengo que repotenciar la agricultura, Pamela, que está abandonada. Y ellas, los agricultores del Perú, nos han alimentado durante todo este tiempo. ¿Qué hacer con la minería? El señor Hernando de Soto dice que en un eventual gobierno suyo con Gabati a María va y van 3.000
proyectos mineros o actividades mineras informales, que van, todas van. ¿Es posible? Yo no me atrevería a decir eso. Van a ir, en primer lugar, los proyectos que no tienen problemas, que no tienen conflictos. Porque yo no voy a hacer matar a los agricultores. O sea, no va Tía María y no va Hay que evaluar, hay que evaluar eso de... Tengo que hacer la consulta que se tiene que hacer, la licencia social. ¿Quién debe ser dueño de la riqueza en el subsuelo? El Perú. Mira, yo tengo el firme convencimiento de que los recursos naturales del Perú son del Perú. No pueden cambiarse de manos, de propiedad del Perú hacia las transnacionales por simplemente sacarlas del subsuelo. Cuando habla del Perú, entonces, porque en algún momento el señor Salaverry hablaba de que la propiedad de los recursos en el subsuelo deben ser de las comunidades que están asentadas. Es del Perú. Ahí. Se puede compartir con las comunidades ponerles agua y desagüe, fortalecer la agricultura y una serie de cosas, porque a veces las comunidades están absolutamente abandonadas. Tú vas a Cerro de Pasco o a Cajamarca, a La Libertad, y ves comunidades que no tienen nada, y hay yacimientos mineros que sacan un montón de plata. Eso tienes que resolver pero va a ser también. Un problema porque, digamos, los grandes proyectos mineros tienen conflictividad social. Entonces tú dices, comenzaremos si con los que no tienen. No van. No, yo no digo eso. Y ya. Comenzaremos por los que no tienen. Y yo tengo que entrar a un proceso de diálogo con los proyectos mineros que sí tienen conflictividad, ¿no? Entonces, yo pienso que se tiene que hacer esto. El tema de la recaudación tributaria, se lo había mencionado, ha descendido en 20%. La señora Mendoza habla de un impuesto a la riqueza, por ejemplo, las grandes fortunas. Usted habla de recaudar más a partir de la actividad minera privada. Pero no, ¿cómo va a ser si los grandes proyectos no avanzan por la conflictividad social? ¿De dónde va? Bueno, algunos no van a avanzar porque algunos tienen conflictos, algunos no tienen conflictos. Pero tengo que revisar esto de las exoneraciones, por ejemplo. Ya. Exoneraciones, tú pagas 16.000 al Estado y el Estado le devuelve 16.500.000 al empresario. Es decir, hay una recaudación negativa. Eso no puede existir. Entonces, ¿de qué nos sirve la minería? Tú le puedes dar una ayuda, le puedes dar incentivo con algún monto, pero no puedes perder dinero subvencionando una determinada actividad. No puede hacer eso. ¿A partir de qué momento eliminaría esa exoneración? Porque se entiende que la exoneración para alguien que empieza un proyecto minero, los primeros años es de exploración, de instalación. Está bien, entonces, está bien, ¿a partir Pamela, de qué momento la exoneración no iría? A partir del momento en que ellos comienzan a tener sus utilidades. Ya. ¿No es cierto? Yo creo que eso es razonable. Y en estos momentos hay muchos proyectos mineros que no pagan canon, que no pagan regalías, que no pagan nada, porque tienen que esperar un determinado monto de ganancias para pagar. Eso me parece un abuso. Entonces, con eso vas consiguiendo más utilidades, más ingresos para el Perú para atender las obras. Y eso pasa por un proceso de diálogo, por un proceso de renegociación, que en otros países ya lo han hecho, ya han crecido más que el Perú. Renegociar entonces los contratos con las mineras. Yo creo que sí, porque en proponer una renegociación no hay ninguna ofensa. La renegociación se hace cuando las dos partes están de acuerdo y yo creo que hay que hacerles entrar en razón porque los beneficios que recibe el Perú en estos momentos son minúsculos respecto a las ganancias que ellos se llevan. Hablemos del sistema pensionario. Se siguen aprobando en el Congreso leyes que permiten el retiro de los fondos de las AFPs. Hoy tenemos 3 millones de peruanos que no reciben ninguna pensión. Para el 2025 se estima que vamos a tener 5 millones de peruanos por encima de los 65 años con un sistema pensionario que está ya en déficit. ¿Cómo se debe manejar el tema del sistema de pensiones? Yo creo que hay que hacer determinadas reformas tanto al Sistema Nacional de Pensiones como al sistema privado de pensiones, ¿no? Con un piso de una pensión universal para todos, que ahora de alguna manera ahí existe porque le das a algunos peruanos que no han aportado nada para la pensión 65. Pero ajustando algunas cosas en el Sistema Nacional de Pensiones y en el Sistema Privado de Pensiones, puedes levantar el monto de las pensiones. Por ejemplo, en el Sistema Nacional de Pensiones lo que puedes hacer es reajustar la pensión para que alcance un sueldo mínimo vital de 930 soles, que es ahora. Poco a poco, no lo vas a elevar
¿Cómo se logra eso con aquel pensionista que no ha aportado irregularmente? Que yo entiendo que es perverso el sistema como está ahora, que si no aportaste 20 años no recibes, pero igual te retuvieron ese dinero. Eso es un tema que está pendiente. Y que es un sistema que ya está subvencionado. ¿De dónde va a salir la plata para establecer ese piso de sueldo mínimo para todos? Yo he dicho lo siguiente, ahí en la pregunta que tú me decías, han entregado plata, no han cumplido los 20 años de aporte y han entregado por gusto su plata. Antes de Fujimori había lo que se llama la pensión recortada. Cuando no cumplían los 20 años de aporte, se les daba también una pensión. Y a esos pensionistas de la ONP que no le han dado su pensión y que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la ley aprobada recientemente en el Congreso, no se le puede burlar sus derechos. Tenemos que reconocerle sus aportes con la pensión recortada, que incluso este gobierno, cuando estaba Vizcarra, presentó el proyecto de ley, de tal manera que tú le vas a reconocer sus aportes. Han presentado el proyecto el mismo gobierno. ¿Y por qué lo ha presentado? Porque hay dinero, hay recursos para reconocer esos derechos. El proyecto de tal manera de la señora hay Omonte, recursos, Pamela. Lo que pasa es que falta voluntad política. El proyecto de la señora Omonte, que ya el señor Acuña ha dicho, esto tiene que discutirlo el próximo Congreso, pero el proyecto está ahí, la idea está ahí. Crear una especie de fondo solidario con parte de los aportes de los aportantes a las AFP. Y claro, eso se entiende como están estatizando No, eso no funciona. Mis fondos, esa es mi plata. ¿Por qué el Estado va a usar mis ahorros privados para ser solidario? No, de ninguna manera, porque eso es simplemente juntar el Sistema Nacional de Pensiones con el Superior y juntar miserias. Porque en ambos sistemas se está entregando miserias como pensiones. No, hay que formular, aparte las reformas que necesitan los dos sistemas, pero siempre persiguiendo que haya una pensión universal. En materia de seguridad ciudadana ha propuesto contar con las Fuerzas Armadas para ayudar a la Policía Nacional a poner orden en las calles. Esa es una polémica que siempre se suscita cuando vivimos arrinconados por la inseguridad ciudadana. Y los especialistas dicen, las Fuerzas Armadas no tienen la preparación para para resguardar las calles. La preparación de las Fuerzas Armadas es para la guerra, para el conflicto, no para dar seguridad. Ya no hay guerra en estos tiempos, Pamela. Ok, no hay. No, ya entonces, no hay. Sí, entonces nuestras instituciones tutelares tienen que cambiar un poco de rol, contribuir con el desarrollo del Perú. Ahora mismo las tropas del ejército están en las calles, dándonos seguridad. El otro día he encontrado por un WOM de estos supermercados a dos jovencitos de 1,90 casi, cuidando a los ciudadanos. O sea, ¿sacaría las Fuerzas Armadas a las calles? Yo sacaría las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, las pondría a cuidar las instituciones públicas y esos policías que cuidan las instituciones públicas se van a la calle a cuidar a los ciudadanos. De manera tal que vamos a tener más ojos y oídos, más policías en las calles para que para que no les roben a las personas, para que no les arranchen los celulares. Eso se tiene que hacer y tenemos que hablar con las Fuerzas Armadas para que contribuyan en ese sentido. El satélite que dice de comunicaciones para garantizar Internet. Tenemos la red dorsal, está el proyecto ahí. ¿De dónde saldría el dinero para comprar un satélite? Esa red dorsal no funciona, no llega a todos los lugares. Por falta de Internet han perdido el año escolar, el pasado año, 250.000 de estudiantes. Yo quiero que este derecho del Internet, que es un derecho humano según Naciones Unidas, llegue a todos los lugares del Perú, a los lugares más alejados. Mira, te decía, solamente para ponerte como un parámetro, como un indicativo, 60.000 millones de soles para las grandes empresas. De acuerdo, pero eso no es lo que cuesta un satélite. ¿De dónde saldría la plata para comprar un satélite? Están dando plata a 60.000, de los cuales incluso el Ministerio de Economía y Finanzas ha dicho que va a perder 15.000 porque 15.000 millones no los van a devolver. Mira, de esos 15.000 millones que no los van a devolver, yo sacaría 1.000 millones, un hito, una partecita pequeña de toda esa cantidad de dinero que se ha dado en plena pandemia y compro el satélite de telecomunicaciones. Y no solamente me va a servir para la educación, para darle Internet gratuito a todos los estudiantes, al Magisterio Nacional, ¿no es cierto?, sino para hacer telemedicina, teletrabajo y una serie de cosas de tecnología que le van a llegar
a los industriales, a los agricultores. Preguntas de índole político para terminar, señor Lezcano. De esto hemos hablado en algún momento en una anterior entrevista. Hoy va primero, hay la posibilidad de que pase la segunda vuelta, hay la posibilidad de que llegue a Palacio de Gobierno. Si le toca la puerta el señor Díaz-Canseco, el señor Barnechea, el señor Víctor Andrés García Belaúnde, digamos, ¿serían cuadros con los que usted, con los que les gustaría contar en un gabinete? Lamentablemente no. Tenemos diferencias. ¿Tampoco con Raúl Díaz-Canseco? No. Yo ya he dicho, públicamente, dentro del partido, lamentablemente no van a estar contribuyendo porque tienen visiones del Perú totalmente distintas. Y obviamente yo tengo que trabajar con la gran mayoría de militantes de mi partido, claro, que sí están en la misma línea. Este es un tema, porque esto refleja que hay una división al interior del partido y esa división pudiera reflejarse también en la bancada de Acción Popular que llegue al Congreso. Pamela, y va a ser un Congreso fragmentado, y si usted es presidente frente a un Congreso fragmentado y una bancada igualmente dividida, ¿cómo va a sacar adelante sus proyectos? No está dividido el partido. Son 2, 3 o 4, no sé cuántos. Tienen su representación, que seguramente van a salir representados en el No, está bien, pero son 1, 2, 3, 4, 5 militantes que discrepan, que salgan en la televisión o tengan, digamos, presencia en los medios. No dice que el partido está dividido. La gran mayoría está con nosotros. Los profesionales de mi partido nos están colaborando en el plan de gobierno y consecuentemente la bancada que va a entrar, la gran mayoría está en nuestra línea. Su candidato por ahí puede haber alguno que dice algunas cosas, ¿no? Pero eso no nos hace... Estas vinculaciones que están haciendo de su candidato a la vicepresidencia con el Club de la Construcción, ¿está aclarado? Está absolutamente aclarado por una razón, Pamela. Nadie, ninguna autoridad del Ministerio Público o juez lo ha convocado. Nadie ha dicho, oiga, usted ven acá porque tiene que responder por este cargo. No tiene ninguna citación. Y si los técnicos en materia de investigación judicial o fiscal no lo han llamado... que luego no va a salir ninguna sorpresa. No creo porque yo he hablado con Alberto Velarde, no tiene ningún compromiso, ha sido... Una persona que ha trabajado ahí, pero no tenía ninguna capacidad de decisión o no ha intervenido en absolutamente ninguna irregularidad. Si hubiera sido así, ¿tú crees que ya lo hubieran citado para que dé sus declaraciones? Obviamente ya lo hubieran citado. Tenemos entrevista con Rafael Santos, que dice que mañana va a presentar una tacha a su candidatura. Bueno, el señor Santos dice cada barbaridad que francamente no merece responderle. El señor es un difamador, pero de primera línea, le ha hecho el trabajo sucio al otro señor candidato y, bueno, lo que dice, desconoce la ley, habla barbaridad y media. A mí me tiene sin cuidado ese señor. Qué lamentable que haya tenido su participación como candidato presidencial haciendo política de alcantarilla. Es penoso. El Perú no merece personas de esa naturaleza. No le va a responder. No, de ninguna manera. Esperaremos a mañana. Le deseo suerte. Gracias, Pamela. Gracias. Un saludo para ti, para todo el Perú. Y lo que habíamos anunciado, Rafael Santos es el candidato, yo les voy a recordar el partido, Perú Patria Segura, que sus valiosos minutos en el debate, en realidad, los usó principalmente para atacar a el resto de contendores, menos a Rafael López Aliaga. De ahí que Julio Guzmán, ¿no?, del Partido Morado, dijera, esta noche el señor Rafael Santos se ha convertido en el chaleco de Rafael López Aliaga. ¿Qué le dice a Richard Apolo frente a estas imputaciones que se hicieron en pleno debate? Vamos a ver la entrevista.